Jesús predicaba libertad, la iglesia predicó obediencia. Spinoza lo explicó siglos antes. ¿Te has preguntado alguna vez por qué un hombre que predicaba amor incondicional terminó siendo representado por una institución que durante siglos sembró terror? ¿Cómo es posible que las palabras "la verdad os hará libres" se convirtieran en dogmas que esclavizaron la mente humana durante milenios? Antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país me estás viendo? ¿Qué hora es donde te encuentras? Me encanta saber que esta reflexión llega a hermanos de toda Latinoamérica y el mundo. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, dale like al video, eso me ayuda muchísimo a que llegue a más personas. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más perturbadores de la historia humana. Un misterio que un filósofo judío del siglo XVII logró descifrar con una claridad tan brutal que lo costó todo: su comunidad, su familia, su lugar en el mundo. Baruch Spinoza no solo fue excomulgado por sus ideas, fue borrado de la historia oficial durante siglos. ¿Por qué? Porque descubrió algo que las autoridades religiosas nunca quisieron que supiéramos. ¿Sabías que existe una diferencia abismal entre lo que realmente enseñó Jesús de Nazaret y lo que predicó la Iglesia durante 2000 años? ¿Sabías que tenemos evidencia histórica, filosófica y textual de esta transformación? No estamos hablando de teorías conspirativas ni de ataques gratuitos a la fe. Estamos hablando de hechos documentados que cambiaron el curso de la humanidad. Imagínate por un momento que pudieras viajar en el tiempo. Llegas a Galilea, año 30 de nuestra era. Ves a un hombre rodeado de pescadores, recaudadores de impuestos, prostitutas, leprosos. Los escuchas hablar. No hay ceremonias complicadas, no hay intermediarios, no hay amenazas de castigo eterno. Solo un mensaje simple y revolucionario. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La verdad te hará libre. El reino de los cielos está dentro de ti. Ahora viaja conmigo 4 siglos hacia adelante. Llegamos a Roma, año 400. El cristianismo es la religión oficial del imperio. Hay papas viviendo en palacios, obispos aliados con emperadores, concilios decidiendo qué es verdad y qué es herejía. Los mismos marginados que Jesús abrazaba ahora son perseguidos por quienes dicen seguirlo. ¿Qué pasó en esos 4 siglos? ¿Cómo se transformó una revolución espiritual en un sistema de poder? Esa pregunta atormentó a Baruch Spinoza, y la respuesta que encontró fue tan demoledora que tuvo que publicar su obra más importante de forma anónima. El Tratado Teológico Político era tan peligroso que fue prohibido, quemado y perseguido en toda Europa. ¿Por qué un libro de filosofía causaba tanto terror a las autoridades? Te voy a contar no solo qué descubrió Spinoza, sino cómo lo descubrió. Vamos a analizar textos, documentos históricos, evidencias arqueológicas. Vamos a entender por qué la diferencia entre Jesús y la Iglesia institucional es tan radical que parece que estuviéramos hablando de 2 religiones completamente distintas. Y aquí viene algo importante. Si lo que vamos a descubrir juntos resuena contigo, si sientes que finalmente alguien está diciendo verdades que siempre intuiste pero nunca te atreviste a expresar, comparte este video con ese amigo que sabes que está buscando respuestas reales, no con el que se va a ofender, sino con el que tiene la mente abierta para cuestionar lo que siempre le dijeron que era incuestionable. Porque lo que Spinoza nos enseñó no es solo historia antigua, es la clave para entender por qué tantas personas hoy sienten una desconexión profunda con la religión organizada, por qué buscan espiritualidad fuera de las instituciones tradicionales, por qué intuyen que hay algo profundamente equivocado en usar el nombre de Jesús para justificar control, miedo y obediencia ciega. Prepárate para un viaje que va a cambiar para siempre tu forma de entender la religión, la historia y quizás tu propia espiritualidad. Porque cuando termines de ver esto, nunca más podrás escuchar un sermón sobre obediencia sin recordar que Jesús predicaba exactamente lo contrario. El Jesús histórico versus el Cristo institucional. ¿Alguna vez te has preguntado qué diría Jesús si entrara hoy a una de esas mega iglesias donde el pastor vive en mansiones mientras sus fieles apenas pueden pagar el diezmo?
¿Qué pensaría al ver su mensaje de amor incondicional convertido en reglas, prohibiciones y amenazas de condenación eterna? Para entender la magnitud de lo que Spinoza descubrió, tenemos que comenzar por el principio, y el principio no es lo que nos enseñaron en catecismo. El principio es un carpintero judío que nunca escribió un solo libro, nunca fundó una iglesia, nunca se proclamó Dios, y cuyo mensaje era tan simple que cabía en una frase: ama a tu prójimo como a ti mismo. La revolución silenciosa de un carpintero, Jesús de Nazaret, vivió apenas 33 años en una provincia olvidada del Imperio Romano. No tenía ejércitos, no tenía poder político, no tenía riquezas. Era, en palabras de sus contemporáneos, un tectón, un artesano, probablemente un carpintero o constructor. ¿Cómo es posible que este hombre sin poder terrenal haya iniciado la revolución más grande de la historia humana? La respuesta está en su mensaje, pero aquí viene el primer problema. ¿Cuál era realmente su mensaje? Porque durante 2000 años nos han contado versiones tan diferentes que parecen referirse a personas distintas. Si analizamos los evangelios más antiguos, especialmente Marcos, que es considerado por los historiadores como el más cercano a la fuente original, encontramos un patrón fascinante. Jesús constantemente está diciéndole a la gente que no necesita intermediarios para conectarse con Dios. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice en Lucas 17:21. No en el templo, no en Roma, no en manos de sacerdotes, dentro de cada persona. ¿Te das cuenta de lo revolucionario de esta idea? En una época donde la religión era sinónimo de templos, sacrificios, sacerdotes y rituales complicados, llega un hombre y dice: Dios está dentro de ti, tú tienes acceso directo, no necesitas intermediarios. Pero hay más. Jesús constantemente critica a los líderes religiosos de su época. Los llama sepulcros blanqueados, hipócritas, ciegos guías de ciegos. ¿Por qué? Porque habían convertido la religión en un sistema de control. Habían creado tantas reglas, tantos rituales, tantas prohibiciones, que la gente común no podía ni siquiera acceder a su propia espiritualidad sin pasar por ellos. El mensaje original: libertad interior. Cuando Jesús dice, la verdad os hará libres, en Juan 8:32, no está hablando de una verdad doctrinal que hay que memorizar. Está hablando de una experiencia personal, directa, transformadora. Está hablando de liberarse de todo lo que nos impide ser auténticamente humanos. El miedo, la culpa, el juicio, la separación. Fíjate en cómo enseñaba. No a través de tratados teológicos complicados, sino a través de parábolas, historias simples que cualquier persona, sin importar su nivel educativo, podía entender. El buen samaritano, el hijo pródigo, el sembrador. ¿Cuál es el mensaje central de todas estas parábolas? Que el amor es más importante que las reglas, que la compasión está por encima de la ortodoxia, que Dios acoge a todos sin excepción. ¿Con quién pasaba tiempo Jesús? No con los líderes religiosos, no con los poderosos, no con los puros según los estándares de su época. Pasaba tiempo con cobradores de impuestos, considerados traidores, con prostitutas, consideradas impuras, con leprosos, considerados malditos, con gentiles, considerados inferiores. Cuando los fariseos lo critican por comer con pecadores, ¿qué responde? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Está diciendo que su mensaje no es para los que ya se sienten superiores moralmente, sino para los que la sociedad ha marginado y condenado. La transformación paulina, el nacimiento del cristianismo institucional. Ahora viene el punto de inflexión más importante de la historia del cristianismo. Un punto que cambia todo. Un punto que Spinoza analizó con precisión quirúrgica. Pablo de Tarso nunca conoció a Jesús en vida. Era un fariseo, educado en las mejores escuelas teológicas de su época, obsesionado con la pureza doctrinal y las reglas religiosas. Era exactamente el tipo de líder religioso que Jesús criticaba constantemente.
Después de su experiencia en el camino a Damasco, Pablo se convierte. Pero aquí está el problema. Convierte el cristianismo en algo que Jesús nunca pretendió que fuera. Donde en los evangelios Jesús habla de pecado original, donde establece una jerarquía sacerdotal, donde crea rituales complicados de salvación, donde dice que hay que creer en Él para ser salvo. Estos conceptos, que se volvieron centrales en el cristianismo posterior, no aparecen en las enseñanzas directas de Jesús. Pablo, con su mentalidad de fariseo, no pudo resistir la tentación de sistematizar, de crear doctrina, de establecer reglas. Lee las cartas paulinas y compáralas con los evangelios. Son dos mundos diferentes. En los evangelios, Jesús dice, «Ven y sígueme», es decir, vive como yo vivo. En las cartas paulinas se habla de creer proposiciones doctrinales específicas para obtener salvación. Los primeros concilios, la codificación del control, pero el verdadero golpe de gracia al mensaje original de Jesús vino con la institucionalización del cristianismo en el siglo IV. Cuando el emperador Constantino hace del cristianismo la religión oficial del imperio, la transformación es completa e irreversible. Los concilios de Nicea, 325 d.C., Constantinopla, 381 d.C., Éfeso, 431 d.C., y Calcedonia, 451 d.C., no estaban interesados en preservar el mensaje simple de amor y libertad de Jesús. Estaban interesados en crear uniformidad doctrinal para mantener la unidad política del imperio. ¿Quién decidía qué era ortodoxo y qué era herético? ¿Los pescadores y artesanos que siguieron a Jesús? No, obispos aliados con el poder político imperial. Hombres que nunca habían conocido la pobreza que Jesús vivió, que nunca habían experimentado la marginación de los que Jesús abrazaba. En estos concilios se crearon credos complicados, se establecieron jerarquías rígidas, se definieron dogmas que debían ser aceptados sin cuestionamiento. El mensaje «La verdad os hará libres» se convirtió en «Estas verdades específicas definidas por nosotros deben ser creídas sin cuestionamiento o serás condenado». La evidencia arqueológica y textual. ¿Cómo sabemos que esto realmente pasó? ¿Cómo podemos estar seguros de que no estamos especulando? Los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que tenemos datan del siglo II al IV. Cuando los comparamos con versiones posteriores, encontramos miles de variaciones. No estamos hablando de errores menores de copia, estamos hablando de adiciones completas, cambios doctrinales significativos, alteraciones que reflejan las controversias teológicas de épocas posteriores. Por ejemplo, la famosa historia de la mujer adúltera en Juan 8, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, no aparece en ningún manuscrito anterior al siglo V. Fue agregada posteriormente. La doxología del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, tampoco aparece en los manuscritos más antiguos. Más revelador aún, los evangelios gnósticos, que fueron excluidos del canon oficial en el siglo IV, presentan un Jesús mucho más cercano al mensaje original de libertad interior y acceso directo a lo divino. ¿Por qué fueron excluidos? Porque no servían al proyecto de control institucional. El Evangelio de Tomás, por ejemplo, presenta a Jesús diciendo: «El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que vosotros sois los hijos del Padre viviente». Este es exactamente el mensaje de autonomía espiritual que la Iglesia institucional no podía tolerar. La filosofía espinosista de la religión. ¿Qué tiene que ver un filósofo judío del siglo XVII con todo esto? ¿Por qué Baruch Spinoza, un hombre que vivió más de 1000 años después de estos eventos, pudo ver lo que miles de teólogos no quisieron ver? La respuesta está en su método revolucionario. Spinoza fue el primer pensador en la historia que aplicó el mismo rigor científico que se usaba para estudiar la naturaleza al estudio de la religión. Fue el primer hombre que se atrevió a tratar los textos sagrados como documentos históricos, sujetos a análisis crítico.
en lugar de verdades reveladas incuestionables. El contexto personal, el precio de la honestidad. Para entender la magnitud de lo que Spinoza logró, tenemos que entender lo que le costó. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española. Su padre era un comerciante próspero y Spinoza recibió la mejor educación talmúdica disponible en su época. Era, por todos los estándares, un joven judío ejemplar, brillante, devoto, destinado a convertirse en un rabino respetado, pero algo pasó en su mente joven. Comenzó a hacer preguntas que nadie quería escuchar. ¿Por qué Dios necesitaría ser adorado? ¿Por qué un ser perfecto requeriría algo de seres imperfectos? ¿Por qué los textos sagrados contienen contradicciones evidentes? ¿Por qué las religiones que predican amor generan tanto odio entre sus seguidores? El 27 de julio de 1656, Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam. El texto de la excomunión es escalofriante. Por el juicio de los ángeles y la sentencia de los santos, excomulgamos, expulsamos y maldecimos a Baruch de Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese. Nadie puede hablar con él oralmente o por escrito, ni hacerle favor alguno, ni estar con él bajo el mismo techo, ni leer algo hecho o compuesto por él. Tenía 23 años. Su familia lo repudió. Su comunidad lo borró de la existencia. ¿Por qué? Porque se atrevió a usar su mente para pensar independientemente sobre religión. Deus sive natura, la revolución conceptual. La primera y más radical contribución de Spinoza al pensamiento religioso fue su reconceptualización de Dios. En lugar del Dios antropomórfico de las religiones tradicionales, un Dios que se enoja, que castiga, que demanda adoración, Spinoza propuso Deus sive natura, Dios o naturaleza. ¿Qué significa esto? Significa que Dios no es un ser separado del universo que lo gobierna desde afuera. Dios es el universo. Dios es la suma total de todo lo que existe, la fuerza que hace que las cosas sean lo que son, la ley natural que gobierna todo sin excepción. Esta idea elimina de un golpe la necesidad de intermediarios. Si Dios es la naturaleza misma, si Dios está en todo y todo está en Dios, entonces cada persona tiene acceso directo a lo divino simplemente por existir. No necesitas sacerdotes, no necesitas rituales, no necesitas instituciones. Eres parte de Dios por el simple hecho de ser. ¿Te das cuenta de lo revolucionario de esta idea? Si Spinoza tiene razón, entonces toda la estructura jerárquica de las religiones organizadas se vuelve innecesaria. Peor aún, desde el punto de vista institucional, se vuelve un obstáculo entre el individuo y su conexión natural con lo divino. La crítica demoledora a la superstición organizada, pero Spinoza no se quedó en la filosofía abstracta, fue mucho más lejos. Analizó específicamente cómo las religiones organizadas operan como sistemas de control basados en la superstición y el miedo. En su Tratado Teológico Político, Spinoza hace una distinción fundamental entre religión verdadera y superstición. La religión verdadera, dice, se basa en el conocimiento, la razón y el amor. Produce alegría, libertad y crecimiento humano. La superstición, por el contrario, se basa en la ignorancia, el miedo y la obediencia. Produce ansiedad, dependencia y estancamiento. ¿Cómo funciona la superstición religiosa según Spinoza? A través de un mecanismo psicológico muy simple, pero devastadoramente efectivo. Primero, se genera miedo en la población, miedo al castigo divino, al infierno, a la condenación eterna. Luego, se ofrece una solución, la obediencia a la autoridad religiosa. Finalmente, se mantiene a la población en ignorancia para que no pueda cuestionar el sistema. Spinoza observó que las religiones institucionalizadas necesitan mantener a sus seguidores en un estado de ansiedad espiritual,
permanente. Si las personas se sintieran genuinamente seguras en su relación con lo divino, si realmente creyeran que son amadas incondicionalmente, no necesitarían la mediación constante de las instituciones religiosas. El análisis revolucionario de los textos sagrados. Aquí viene la parte más explosiva del trabajo de Spinoza. Fue el primer pensador en aplicar análisis histórico crítico a la Biblia. Esto significa que estudió los textos sagrados como cualquier otro documento histórico, analizando su autoría, su contexto histórico, sus influencias culturales, sus contradicciones internas. ¿Qué descubrió? Que los 5 primeros libros de la Biblia, atribuidos tradicionalmente a Moisés, fueron claramente escritos por múltiples autores en diferentes épocas históricas. Que muchas de las profecías fueron escritas después de que los eventos profetizados ya habían ocurrido. Que los textos muestran claras influencias de las mitologías y religiones de los pueblos vecinos. Más importante aún, descubrió que los textos habían sido editados y reeditados a lo largo de los siglos para servir intereses políticos específicos. Los libros de la Biblia no cayeron del cielo como textos perfectos e inmutables. Fueron construidos por seres humanos, con agendas humanas, en contextos históricos específicos. Esto no significa que Spinoza considerara los textos sagrados como worthless. Todo lo contrario. Creía que contenían sabiduría profunda, pero una sabiduría que debía ser extraída a través del análisis racional, no aceptada ciegamente por autoridad. La metodología geométrica, aplicada a la teología Spinoza, era matemático, además de filósofo. Su obra principal, La Ética, está escrita geométrico, en forma geométrica con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones, como un tratado de matemáticas. ¿Por qué usó este método para hablar de religión y espiritualidad? Porque quería demostrar que las verdades espirituales pueden ser descubiertas a través de la razón, no solo a través de la revelación o la autoridad. Quería mostrar que la espiritualidad auténtica es compatible con el pensamiento científico, que no hay conflicto entre razón y experiencia religiosa genuina. Su argumento es devastador en su simplicidad. Si Dios es la naturaleza misma, entonces estudiar la naturaleza es estudiar a Dios. La ciencia, lejos de alejarme de lo divino, es una forma de adoración, una manera de conocer íntimamente la estructura de la realidad divina. Esto contradice frontalmente la posición de las religiones organizadas, que insisten en que hay verdades religiosas que están más allá de la razón, que deben ser aceptadas por fe sin cuestionamiento. Spinoza demuestra que esta posición no solo es innecesaria, sino contraproducente. Limita nuestra capacidad de conocer realmente a Dios. El amor intellectualis Dei, la experiencia mística racional. El concepto más hermoso y profundo de la filosofía espinosista es el amor intellectualis Dei, el amor intelectual de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la experiencia espiritual más elevada no viene de emociones irracionales o éxtasis místicos inducidos, sino del entendimiento profundo de cómo funciona la realidad. Cuando comprendemos verdaderamente las leyes naturales que gobiernan el universo, cuando vemos la perfección y belleza de la estructura de la realidad, naturalmente surge una experiencia de amor y reverencia. Esta experiencia es superior a cualquier forma de adoración basada en el miedo o la ignorancia, porque es libre, auténtica y creciente. Mientras más entendemos, más amamos. Mientras más amamos, más queremos entender. Es un círculo virtuoso de crecimiento espiritual e intelectual. ¿Te das cuenta de cómo esto se conecta con el mensaje original de Jesús? La verdad os hará libres. Spinoza desarrolló filosóficamente lo que Jesús había intuido espiritualmente, que la libertad auténtica viene del conocimiento de la verdad, no de la obediencia a autoridades externas. La máquina de control eclesiástica. ¿Cómo es posible que un mensaje de libertad se convirtiera en la maquinaria de control más sofisticada de la historia humana?
Cómo una religión que nació entre marginados y oprimidos terminó aliándose con emperadores y opresores. Para responder estas preguntas, necesitamos analizar paso a paso cómo la Iglesia construyó lo que Spinoza identificó como el sistema de manipulación psicológica más efectivo jamás creado. Un sistema tan refinado que logró convencer a sus víctimas de que su esclavitud era libertad, de que su ignorancia era sabiduría, de que su miedo era amor. La construcción de la jerarquía sagrada. El primer paso fue la creación de una casta sacerdotal que se autoproclamó intermediaria indispensable entre Dios y los humanos. Pero esto requería una justificación teológica sofisticada, porque contradecía directamente el mensaje de Jesús sobre el acceso directo de cada persona a lo divino. La solución fue la doctrina de la sucesión apostólica. Según esta doctrina, Jesús había otorgado autoridad especial a los apóstoles y esta autoridad se transmitía de generación en generación a través de la ordenación sacerdotal. Solo aquellos que habían recibido esta transmisión especial tenían el poder de interpretar las Escrituras, administrar los sacramentos y mediar entre Dios y los fieles. ¿Dónde en los Evangelios Jesús establece esta jerarquía? En ningún lado. De hecho, hay evidencia de lo contrario. Cuando los discípulos discuten sobre quién es el mayor entre ellos, Jesús les dice: el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro servidor. Marcos 9:35. Cuando Santiago y Juan piden sentarse a su derecha e izquierda en el reino, Jesús responde que no ha venido para ser servido, sino para servir. Marcos 10:35-45. Pero la Iglesia institucional invirtió completamente este mensaje. En lugar de servidores, los clérigos se convirtieron en señores. En lugar de estar al servicio del pueblo, el pueblo debía estar a su servicio. Se creó una pirámide de poder con el Papa en la cima, seguido por cardenales, arzobispos, obispos, sacerdotes y finalmente los laicos en la base. Esta jerarquía no era solo administrativa, era ontológica. Los clérigos no eran simplemente funcionarios religiosos, eran seres humanos cualitativamente diferentes, marcados por un carácter especial e indeleble que los hacía superiores a los laicos. Tenían poderes que los demás no tenían: poder para perdonar pecados, poder para transustanciar el pan y el vino, poder para interpretar infaliblemente la palabra de Dios. Los sacramentos, instrumentos de dependencia. El segundo elemento del sistema de control fue la creación de los sacramentos como monopolios espirituales. La Iglesia desarrolló la doctrina de que ciertas acciones rituales eran absolutamente necesarias para la salvación y que solo los sacerdotes ordenados podían realizarlas válidamente. El bautismo se volvió necesario para lavar el pecado original. La confirmación se volvió necesaria para recibir plenamente el Espíritu Santo. La Eucaristía se volvió necesaria para alimentar el alma. La penitencia se volvió necesaria para el perdón de los pecados. El matrimonio se volvió necesario para la santificación de la unión conyugal. La unción de los enfermos se volvió necesaria para la salvación en el momento de la muerte. Y las órdenes sagradas se volvieron necesarias para perpetuar todo el sistema. Cada sacramento creaba un momento de dependencia absoluta del fiel hacia la institución. No podías nacer, bautismo, crecer, confirmación, alimentarte espiritualmente, Eucaristía, ser perdonado, penitencia, casarte, matrimonio, morir, extremaunción o servir a Dios, órdenes sin pasar por el control institucional. Compare esto con el mensaje de Jesús. Cuando alguien le pide que le enseñe a orar, no le dice que vaya al templo y busque un sacerdote. Le enseña el Padre Nuestro, una oración simple que cualquiera puede hacer en cualquier lugar. Cuando los discípulos quieren impedir que otros expulsen demonios porque no son de los nuestros, Jesús les dice: no se lo impidáis, porque el que no está contra nosotros, por nosotros está. Marcos 9:38-40. La psicología del miedo, el infierno como amenaza.
Pero el control no podía basarse solo en la dependencia ritual. Necesitaba una motivación más profunda, más visceral. Y aquí, la Iglesia desarrolló la herramienta de control más poderosa de la historia humana: la amenaza del infierno eterno. La doctrina del infierno como castigo eterno por pecados temporales es casi inexistente en las enseñanzas de Jesús. En los Evangelios, Jesús habla ocasionalmente de fuego eterno o Gehenna, pero estos conceptos deben entenderse en su contexto cultural judío, donde se referían generalmente a destrucción, no a tortura eterna consciente. Pero la Iglesia medieval desarrolló una teología del infierno de una sofisticación terrorífica. No solo era eterno, sino que implicaba toda forma imaginable de sufrimiento físico y psicológico. No solo era para pecadores obvios como asesinos, sino para cualquiera que muriera en estado de pecado mortal, incluyendo faltas que hoy consideraríamos menores. Más insidioso aún, la Iglesia se convirtió en la única autoridad capaz de determinar qué constituía pecado mortal y qué no. Podía expandir o contraer la lista según sus intereses. Podía declarar heréticas ideas que amenazaran su poder. Podía condenar al infierno a cualquiera que cuestionara su autoridad. El resultado fue una población viviendo en terror espiritual constante. Nunca podías estar seguro de tu salvación. Siempre había la posibilidad de haber cometido un pecado que te condenara eternamente. La única seguridad estaba en la obediencia absoluta a la autoridad eclesiástica. La ignorancia como política de Estado. El cuarto elemento del sistema fue mantener a la población en ignorancia deliberada. Esto se logró de múltiples maneras. Primero, monopolizando el acceso a los textos sagrados. Durante siglos, la Biblia solo estaba disponible en latín, una lengua que solo los educados podían leer. Cuando comenzaron a aparecer traducciones a las lenguas vernáculas, la Iglesia las prohibió sistemáticamente. La lectura de la Biblia sin supervisión clerical se convirtió en delito punible con la muerte. Segundo, prohibiendo la interpretación personal de las Escrituras. La doctrina oficial era que las Escrituras eran tan complejas y peligrosas que solo el magisterio eclesiástico podía interpretarlas correctamente. Los laicos que intentaran entender la Biblia por sí mismos caerían inevitablemente en error y herejía. La libertad que Jesús predicaba versus la obediencia que la Iglesia impuso. Lo que Spinoza descubrió. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un mensaje de amor y libertad se haya convertido en un sistema de control y obediencia? ¿Te has cuestionado por qué la institución que dice seguir a un hombre que liberaba a los oprimidos terminó oprimiendo a millones? Si estás viendo esto desde México, Colombia, Argentina, Chile o cualquier otro país de nuestra América Latina, sabes exactamente de qué estoy hablando. Y si son las 10 de la noche en Buenos Aires, las 8 en México o las 11 en Sao Paulo, este es el momento perfecto para que juntos desentrañemos una de las contradicciones más profundas de la historia humana. Antes de continuar, si estás viendo esto en tu celular, dame un like. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Y por favor, comparte este video con ese amigo que siempre se hace las preguntas difíciles, porque lo que vamos a descubrir hoy puede cambiar completamente su perspectiva sobre la religión y la espiritualidad. La libertad auténtica de Jesús versus la obediencia fabricada. ¿Conoces realmente al Jesús histórico? No el que te enseñaron en catecismo, no el de las estampitas, sino el hombre revolucionario que caminaba por las polvorientas calles de Galilea, desafiando cada estructura de poder de su época. Porque hay una diferencia abismal entre el mensaje original de libertad que él predicaba y el sistema de obediencia que posteriormente se construyó en su nombre. Imagínate la escena. Un carpintero judío se levanta cada mañana en una provincia ocupada por el Imperio Romano, donde su pueblo vive bajo la opresión política y religiosa. Los fariseos controlan la vida espiritual con cientos de reglas minuciosas. Los saduceos colaboran con el poder romano para mantener sus privilegios, y el pueblo común sufre bajo el peso
de una religiosidad que los aplasta en lugar de liberarlos. ¿Qué hace este hombre? Se rebela contra todo eso. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Te das cuenta de la simplicidad revolucionaria de esta frase? No hay jerarquías, no hay intermediarios, no hay instituciones, solo amor directo, persona a persona. Cuando los fariseos le preguntan cuál es el mandamiento más importante, ¿qué responde? Amar a Dios y amar al prójimo. Punto. No menciona templos, no habla de sacerdotes, no establece burocracias religiosas. Pero aquí viene lo fascinante. Jesús va más allá. La verdad os hará libres, declara. ¿Libres de qué? De la ignorancia, del miedo, de la dependencia espiritual, de la necesidad de que otros interpreten lo divino por ti. Esta es una declaración de independencia espiritual que pocas veces se ha predicado desde los púlpitos. ¿Y sabes qué más hacía este hombre tan peligroso para las autoridades? Se juntaba con los marginados, comía con prostitutas, hablaba con samaritanos despreciados, tocaba a los leprosos intocables, defendía a las mujeres en una sociedad machista. Su mensaje era claro. Lo divino no está en los templos lujosos ni en las ceremonias pomposas. Está en cada ser humano que sufre, que busca, que ama. Cuando expulsa a los mercaderes del templo, ¿qué está denunciando realmente? La comercialización de lo sagrado, la creación de barreras económicas para acceder a Dios, la transformación de la espiritualidad en negocio. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Grita, para todas las naciones, no solo para los que pueden pagar las ofrendas obligatorias. La transformación paulina, cuando la libertad se vuelve doctrina. Ahora bien, ¿cómo es posible que este mensaje de libertad radical se haya convertido en lo que conocemos hoy? La respuesta tiene nombre y apellido, Pablo de Tarso. Y aquí es donde la historia se vuelve compleja y, sinceramente, un poco trágica. Pablo nunca conoció al Jesús histórico. Nunca caminó con él por las colinas de Galilea. Nunca lo vio curar a los enfermos con compasión genuina. Nunca presenció su ira justa contra los opresores religiosos. Pablo tuvo una experiencia mística en el camino a Damasco y a partir de esa experiencia personal construyó toda una teología que muchas veces contradice directamente lo que Jesús enseñó. Donde Jesús predicaba simplicidad, ¿qué hizo Pablo? Creó sistemas teológicos complejos. Donde Jesús hablaba del reino de los cielos como un estado de conciencia presente, Pablo desarrolló elaboradas teorías sobre la salvación futura. Donde Jesús incluía a todos, especialmente a los marginados, Pablo comenzó a establecer jerarquías y roles diferenciados. Pero lo más problemático es la introducción del concepto de pecado original. Jesús nunca habló de que naciéramos condenados. Su mensaje era exactamente lo contrario. Somos hijos de Dios, tenemos acceso directo a lo divino, podemos amar y ser amados sin condiciones previas. Pablo, influenciado por su formación farisaica y quizás por su propia lucha psicológica con la culpa, introduce la idea de que nacemos separados de Dios y necesitamos un Salvador externo. ¿Ves la diferencia radical? Jesús dice, ya eres libre, solo debes darte cuenta. Pablo dice, estás condenado, necesitas que te salven. ¿Cuál de estos mensajes empodera al individuo y cuál lo hace dependiente de una institución? Y aquí es donde entra la genialidad analítica de Spinoza. Él se dio cuenta de que Pablo, sin proponérselo conscientemente, había sembrado las semillas de lo que se convertiría en un sistema de control. Porque si las personas creen que nacen condenadas, necesitarán eternamente a alguien que las salve. Y si necesitan salvación externa, necesitarán una institución que administre esa salvación. La construcción del dogma, el poder político, se disfraza de verdad divina. ¿Sabes cuándo se decidió oficialmente qué libros formarían parte de la Biblia? No fue en los tiempos de Jesús, ni siquiera en la primera generación de sus seguidores. Fue en el Concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo, bajo las órdenes del emperador romano Constantino. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Un emperador pagano que se convirtió al cristianismo por razones políticas, decidió qué textos contenían la palabra de Dios. Constantino no tuvo una experiencia mística.
tuvo una visión política brillante. Si no puedes vencer al cristianismo, úsalo. Y para usarlo, necesitas controlarlo. ¿Cómo controlas un movimiento espiritual? Lo institucionalizas, lo codificas, lo conviertes en dogma incuestionable. En Nicea no solo se decidió qué libros eran sagrados y cuáles heréticos, se estableció la naturaleza divina de Cristo de una manera que Jesús mismo nunca reclamó explícitamente. Se crearon fórmulas teológicas complejas que requerían interpretación especializada. Se establecieron las bases de una jerarquía que tendría el monopolio de la verdad espiritual. ¿Y qué pasó con los evangelios que no fueron incluidos? Los evangelios gnósticos, que enfatizaban la experiencia directa de lo divino y el conocimiento interno, fueron declarados heréticos. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Estos textos promovían exactamente lo que Jesús había enseñado, la capacidad individual de conocer a Dios sin intermediarios. Spinoza estudió meticulosamente este proceso y llegó a una conclusión devastadora. Los concilios no preservaron el mensaje original del cristianismo, lo transformaron en algo completamente diferente. Convirtieron una religión de liberación en una religión de control, una espiritualidad de experiencia directa en una teología de dependencia institucional. La máquina de poder eclesiástica. ¿Cómo se construye un imperio espiritual? ¿Cómo construyes un imperio que domine no solo los cuerpos, sino las almas? La Iglesia desarrolló un sistema tan sofisticado que habría hecho sentir orgulloso a cualquier emperador romano. Pero en lugar de legiones, usó sacramentos. En lugar de gladiadores, usó el miedo al infierno. En lugar de circos, usó ceremonias pomposas. Primero, estableces la necesidad absoluta de tu institución. Fuera de la Iglesia no hay salvación, declararon. ¿Te imaginas la genialidad psicológica de esta afirmación? No importa qué tan buena persona seas, no importa cuánto ames, no te salvarás sin nosotros. Es el monopolio espiritual perfecto. Segundo, controlas los sacramentos, bautismo para nacer espiritualmente, confirmación para madurar, matrimonio para amar, ordenación para servir, extremaunción para morir. Cada etapa crucial de la vida humana debe pasar por la institución. Sin su bendición, nada es válido ante Dios. Tercero, y esto es crucial, mantienes a la gente en ignorancia de los textos originales. Durante más de 1000 años, la Biblia solo existió en latín, un idioma que solo los educados podían leer. ¿Coincidencia? Por favor, era una barrera deliberada para mantener el monopolio de la interpretación. Y cuando alguien se atrevía a traducir la Biblia al idioma del pueblo, John Wycliffe fue declarado hereje por traducirla al inglés en el siglo XIV. William Tyndale fue quemado vivo por hacer lo mismo en el siglo XVI. El mensaje era claro: el conocimiento directo de los textos sagrados es peligroso para nuestro poder. Pero la estrategia más diabólica fue la creación de una culpa institucionalizada. El pecado original significaba que todos nacían manchados. La confesión obligatoria significaba que todos debían revelar sus pensamientos más íntimos a un representante de la institución. La penitencia significaba que el perdón tenía precio. Y las indulgencias, vendidas literalmente, significaban que hasta la salvación tenía tarifa. El miedo, como herramienta fundamental de control. ¿Quieres controlar a millones de personas sin ejércitos? Hazlas temer algo invisible e inescapable. La Iglesia no inventó el infierno, pero lo perfeccionó como instrumento de dominación psicológica. Y Spinoza fue el primero en analizar científicamente cómo funciona esta manipulación. El infierno medieval no era solo un lugar de castigo, era una obra maestra del terror psicológico. Fuego eterno, tormentos infinitos, separación eterna de todo lo que amas. Y lo más brillante, no importa qué tan pequeño sea tu pecado, mereces este destino horrible, a menos que obedezcas completamente a la institución que tiene las llaves del cielo. Jesús habló alguna vez de un infierno de tormentos eternos.
En los textos más antiguos, usa la palabra Gehenna, que era literalmente el basurero de Jerusalén donde se quemaba la basura. Era una metáfora sobre la autodestrucción, no una amenaza de tortura divina eterna. Pero esta interpretación simple y compasiva no servía para controlar a las masas. La genialidad del sistema era su circularidad perfecta. ¿Tienes miedo del infierno? Solo la iglesia puede salvarte. ¿Dudas de la iglesia? Eso es tentación del diablo que te llevará al infierno. ¿Quieres interpretar la Biblia por ti mismo? Es orgullo satánico que te condenará eternamente. ¿Ves cómo funciona? Cualquier pensamiento independiente es evidencia de condenación. Y para reforzar este sistema de miedo, se crearon imágenes visuales aterradoras. Las catedrales medievales no solo eran lugares de culto, eran museos del terror religioso. Esculturas de demonios torturando pecadores, pinturas de la condenación eterna, representaciones gráficas del juicio final donde la mayoría de la humanidad es arrojada al fuego eterno. Spinoza analizó todo esto con la frialdad de un científico y llegó a una conclusión que le costó la excomunión. El miedo es incompatible con el amor verdadero. Si temes a Dios, no lo amas realmente. Si amas a Dios, no puedes temerle genuinamente. La religión basada en el miedo es, por definición, falsa religión. La ignorancia como política institucional. ¿Cómo mantienes un monopolio del conocimiento en una época donde la información podía ser copiada a mano? Simple, declaras que el conocimiento directo es peligroso y que solo los especialistas autorizados pueden interpretarlo correctamente. Durante más de 1000 años, el ciudadano común no tenía acceso directo a los textos que supuestamente contenían la palabra de Dios. ¿Te imaginas la audacia de esto? Dios les habla a ustedes, pero solo nosotros podemos entender lo que dice. Es como si alguien interceptara todas tus llamadas telefónicas y te dijera que solo ellos pueden explicarte lo que tu familia te quiso decir. Pero la ignorancia programada iba más allá de la barrera lingüística. Se enseñó activamente que la duda era pecado. Bienaventurados los que creen sin ver, se citaba constantemente, convirtiendo la credulidad en virtud teológica. La curiosidad intelectual se volvió sospechosa. El cuestionamiento se consideró rebeldía contra Dios. Y la fe ciega se promovió como la forma más pura de devoción. ¿Qué habría pensado Jesús de esto? El hombre que dijo, busquen y encontrarán, pidan y recibirán, llamen y se les abrirá, claramente promovía la búsqueda activa de la verdad. Pero su mensaje se transformó en, no busquen porque es peligroso, no pregunten porque es irreverente, no piensen porque es orgullo. Y cuando finalmente la imprenta democratizó el acceso a los libros, ¿cuál fue la reacción institucional? El Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos que duró hasta 1966. Miles de libros que podían expandir el conocimiento humano fueron declarados peligrosos para la fe. ¿No te parece extraño que una institución que dice servir a la verdad tenga tanto miedo de que la gente lea? Spinoza experimentó esto en carne propia, cuando su Tratado Teológico Político fue publicado anónimamente en 1670, inmediatamente fue prohibido y quemado públicamente. ¿Por qué? Porque demostraba, usando métodos científicos, que los textos sagrados habían sido escritos por múltiples autores humanos en diferentes épocas y con diferentes agendas políticas. Mostraba que la palabra de Dios, inmutable, había sido editada, reescrita y manipulada a lo largo de los siglos. La alianza fatal entre el poder espiritual y temporal. ¿Sabes cuándo el cristianismo se volvió realmente peligroso para la humanidad? Cuando se alió con el poder político. Porque una cosa es que un grupo de personas crea en ciertas ideas y otra muy diferente es que usen la fuerza del Estado para imponer esas ideas a todos los demás. Constantino no se convirtió al cristianismo por convicción espiritual, se convirtió porque vio una oportunidad política brillante.
El cristianismo se estaba extendiendo rápidamente por el imperio y en lugar de seguir persiguiéndolo infructuosamente, decidió cooptarlo. Si no puedes vencerlos, únete a ellos y luego contrólalos. El edicto de Milán, en el 313 d.C., no solo legalizó el cristianismo, preparó el terreno para su imposición. Y cuando Teodosio I lo declaró religión oficial del imperio en el 380 d.C., el mensaje de amor de Jesús se convirtió en la ley del imperio más poderoso del mundo. ¿Ves la ironía? El hombre que había sido ejecutado por el Estado romano ahora tenía su mensaje impuesto por ese mismo Estado. Pero aquí viene lo verdaderamente trágico. Una vez que tienes el poder del Estado, tienes que usar sus métodos. Y los métodos del Estado son la coacción, la violencia, la imposición. ¿Cómo impones el amor? No puedes. Puedes imponer la obediencia, la conformidad, el silencio, pero no el amor genuino. Y así nacieron las primeras leyes que castigaban la herejía con la muerte. El mismo mensaje que había predicado «ama a tus enemigos» ahora justificaba matar a quienes pensaran diferente. Las mismas enseñanzas que habían promovido «perdona 70 veces 7» ahora autorizaban torturas inimaginables para extraer confesiones. La Inquisición no fue una aberración del cristianismo institucional, fue su lógica inevitable. Cuando crees que tienes la verdad absoluta y el poder para imponerla, cualquier medio se vuelve justificable para el fin sagrado. Spinoza lo vio claramente. Una religión que necesita de la fuerza para mantenerse ha perdido completamente su legitimidad espiritual. Jesús y la autonomía moral genuina. ¿Conoces la historia de la mujer sorprendida en adulterio? Los fariseos la traen ante Jesús, esperando que confirme la ley que ordena apedrearla. Es una trampa perfecta. Si dice que la apedreen, contradice su mensaje de misericordia. Si dice que la perdonen, contradice la ley de Moisés. ¿Qué hace Jesús? Algo completamente inesperado. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y se pone a escribir en la tierra. Uno por uno, los acusadores se van retirando. Cuando todos se han ido, Jesús le pregunta a la mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Te das cuenta de la revolución moral que está ocurriendo aquí? Jesús no ignora el comportamiento dañino, pero tampoco acepta el sistema de castigo legalista. En lugar de juicio externo, propone transformación interna. En lugar de condena institucional, ofrece una oportunidad personal de crecimiento. Esta es la autonomía moral genuina. La capacidad de elegir el bien, no por miedo al castigo, sino por comprensión de las consecuencias. Jesús no dice, no cometas adulterio porque Dios te castigará. Dice, no cometas adulterio porque daña tu alma y la de otros. La diferencia es abismal. Cuando resume toda la ley en ama a Dios y ama a tu prójimo, está eliminando miles de reglas externas y reduciéndolas a un principio interno. No necesitas memorizar 613 mandamientos si realmente amas. El amor auténtico naturalmente te llevará a actuar bien, no por obligación, sino por inclinación natural. ¿Y qué hizo la institución con esta simplicidad revolucionaria? La complicó hasta volverla irreconocible. El Código de Derecho Canónico actual tiene 1752 cánones. El Catecismo de la Iglesia Católica tiene más de 800 páginas. ¿Dónde está el ama y haz lo que quieras de San Agustín, que al menos entendió parcialmente el mensaje original? La Iglesia y la heteronomía impuesta. Heteronomía significa que tus reglas morales vienen de afuera, que obedeces no por convicción interna, sino por autoridad externa. Y esto es exactamente lo opuesto a lo que Jesús enseñaba. Él promovía la autonomía moral. Actuar bien porque entiendes internamente por qué es correcto actuar bien. ¿Cómo funciona la heteronomía religiosa? Simple. Esto es pecado porque la Iglesia lo dice. Esto es virtud porque la autoridad lo declara. No necesitas entender por qué, solo necesitas obedecer. Es la muerte de la conciencia moral individual y el nacimiento de la obediencia institucional ciega. Pero hay algo aún más siniestro en este sistema.
crea pecados donde Jesús no veía pecado. Jesús comía con prostitutas sin juzgarlas, tocaba a los impuros sin contaminarse, trabajaba en sábado cuando había necesidad humana. Su ética era situacional y compasiva, no legalista y rígida. La institución, sin embargo, necesitaba multiplicar los pecados para multiplicar su poder. Si solo hay unas pocas formas de ofender a Dios, la gente puede ser buena sin necesidad constante de intermediación eclesiástica. Pero si hay miles de formas de pecar, incluyendo pensamientos y deseos naturales, entonces todos necesitan constantemente los servicios de la institución. Y así se inventaron pecados absurdos. Pensar en sexo, incluso en el contexto del matrimonio, dudar de ciertas doctrinas, leer libros prohibidos, comer carne en viernes, perderse la misa dominical. Comportamientos que no dañan a nadie se volvieron ofensas contra el Dios infinito que requerían perdón institucional. El contraste spinoziano. Religión natural versus religión revelada. Spinoza desarrolló una distinción que cambió para siempre nuestra comprensión de la religión. La diferencia entre religión natural y religión revelada. Y cuando entiendes esta diferencia, todo se vuelve cristalino. La religión natural es lo que surge espontáneamente de la experiencia humana de lo sagrado. Es universal, simple, basada en la razón y la experiencia directa. Sus principios básicos son pocos y evidentes. Hacer el bien, evitar el mal, amar al prójimo, buscar la verdad. No necesita instituciones complejas porque fluye naturalmente de la naturaleza humana sana. La religión revelada, por el contrario, afirma que Dios ha comunicado verdades específicas a ciertas personas en momentos específicos y que estas verdades deben ser creídas exactamente como fueron transmitidas. Requiere instituciones que preserven, interpreten y apliquen estas revelaciones. Crea élites espirituales que tienen acceso privilegiado a la verdad divina. ¿Ves el problema? Jesús predicaba religión natural. Por sus frutos los conoceréis. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Donde hay amor, ahí está Dios. Principios simples, universales, verificables por la experiencia. Pero la institución construyó religión revelada, dogmas complejos, rituales específicos, jerarquías sagradas, textos infalibles, interpretaciones oficiales. Lo que era simple se volvió complicado, lo que era universal se volvió sectario, lo que era liberador se volvió opresivo. Spinoza no estaba atacando a Dios o la espiritualidad genuina. Estaba defendiendo la religión auténtica contra su imitación institucional. Estaba luchando por recuperar la simplicidad original contra la complejidad manufacturada. La ética, basada en la razón, versus la moral, basada en el miedo. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? La ética surge de la comprensión. La moral se impone por autoridad. La ética te ayuda a entender por qué ciertas acciones son beneficiosas o dañinas. La moral simplemente te dice qué hacer y qué no hacer. Jesús enseñaba ética. La institución impuso moral. Cuando Jesús dice, no matarás, ¿es una orden arbitraria o la expresión de una verdad profunda sobre la naturaleza humana? Claramente es lo segundo. Matar daña no solo a la víctima, sino al perpetrador. Destruye el tejido social, contradice nuestra naturaleza compasiva esencial. No matamos no porque tengamos miedo al castigo divino, sino porque el asesinato es contrario a lo que somos en nuestro núcleo más profundo. Pero la institución convirtió esta comprensión ética en regla moral externa. No matarás porque Dios lo prohíbe, y si lo haces, serás castigado eternamente. La motivación cambió del entendimiento interno al miedo externo. Y cuando cambias la motivación, cambias la naturaleza del acto moral mismo. Spinoza llevó este análisis hasta sus últimas consecuencias. Una acción realizada por miedo al castigo no es virtuosa, es simplemente prudente.
una acción realizada por comprensión de su bondad intrínseca, sí es genuinamente ética. La diferencia no es solo filosófica, es práctica. La moral basada en el miedo colapsa en cuanto desaparece la amenaza. La ética, basada en la comprensión, se mantiene porque nace de la convicción interna. Ejemplos históricos de la contradicción fundamental. ¿Quieres ver la contradicción en acción? Mira la historia de la propia institución que dice representar a Jesús. El contraste es tan evidente que resulta casi cómico si no fuera tan trágico. Jesús vivió en pobreza radical. Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Y el Vaticano? Una de las colecciones de arte más valiosas del mundo, palacios dorados, ceremonias que costarían fortunas. La diferencia no es solo de grado, es de naturaleza fundamental. Jesús predicó la paz. Bienaventurados los pacificadores. Ama a tus enemigos. El que vive por la espada, morirá por la espada. Y la institución, las cruzadas, las guerras de religión, la bendición de ejércitos, la justificación de violencia en nombre de Dios. Durante siglos, los representantes del príncipe de la paz fueron los principales promotores de guerra. Jesús incluyó a las mujeres en su círculo íntimo. María Magdalena fue la primera en anunciar la resurrección. Las mujeres lo siguieron y lo apoyaron económicamente. Defendió a la mujer adúltera, habló teología con la samaritana. Y la institución, 2000 años, excluyendo a las mujeres del sacerdocio, tratándolas como ciudadanas espirituales de segunda clase, a menudo culpándolas por la caída de la humanidad. Jesús criticó duramente a los líderes religiosos hipócritas. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno! ¿Y qué pasó cuando su propia institución desarrolló exactamente las mismas características? El silencio fue ensordecedor. La psicología del control religioso. Analizada por Spinoza fue el primer pensador en analizar científicamente cómo funciona la manipulación religiosa. Su análisis psicológico es tan preciso que parece escrito ayer, no hace 4 siglos. ¿Cómo se crea dependencia espiritual? Primero, convences a las personas de que están fundamentalmente rotas, que hay algo esencialmente malo en ellas que no pueden arreglar por sí mismas. El pecado original cumple perfectamente esta función. Naciste condenado, independientemente de lo que hagas. Segundo, ofreces la única solución posible, pero la mantienes bajo tu control exclusivo. Solo la institución tiene los sacramentos, solo los sacerdotes pueden perdonar pecados, solo la jerarquía puede interpretar correctamente la palabra de Dios. Has creado un monopolio de la salvación. Tercero, mantienes a las personas en un estado constante de ansiedad espiritual. Nunca pueden estar seguras de su salvación. Siempre hay más pecados que confesar, más penitencias que cumplir, más obediencia que demostrar. La incertidumbre perpetua garantiza la dependencia perpetua. Cuarto, castigas cualquier intento de independencia espiritual llamándolo orgullo, el más mortal de los pecados. ¿Quieres leer la Biblia por ti mismo? Orgullo. ¿Quieres tener una experiencia directa de Dios? Orgullo. ¿Cuestionas alguna enseñanza oficial? Orgullo satánico que te llevará al infierno. Es un sistema psicológico perfectamente diseñado para crear y mantener dependencia emocional. Y Spinoza se dio cuenta de que este sistema no solo es manipulativo, es fundamentalmente incompatible con el crecimiento espiritual genuino. Como el miedo reemplaza al amor en la religión institucional. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tanta gente tiene una relación neurótica con Dios? ¿Por qué viven aterrorizadas de un ser que supuestamente las ama infinitamente? La respuesta está en la transformación sistemática de Dios, de Padre amoroso en juez severo. En los Evangelios, Jesús presenta a Dios como Abba, una palabra aramea íntima que significa algo así como papito. Es un término de cariño familiar, no de terror reverencial. Cuando enseña a orar, comienza con Padre Nuestro.
estableciendo una relación de confianza y cercanía, no de miedo y distancia. Pero la institución necesitaba miedo para mantener control, así que sistemáticamente cambió la imagen de Dios. El Padre amoroso se convirtió en el juez implacable que anota cada pecadillo para castigarlo eternamente. El pastor que busca la oveja perdida se transformó en el verdugo que condena a la mayoría de la humanidad al Torm, el legado subversivo de Spinoza. ¿Sabías que existe un filósofo que fue excomulgado por descubrir una verdad tan peligrosa que cambió para siempre nuestra comprensión de la religión? Imaginen por un momento. Un hombre camina por las calles de Jerusalén predicando que la verdad los libertará, que el amor al prójimo es la única ley verdadera, que cada persona tiene acceso directo a lo divino. Siglos después, ese mismo mensaje se transforma en dogmas rígidos, jerarquías opresoras y obediencia ciega. ¿Cómo sucedió esto? Baruch Spinoza, el filósofo que fue excomulgado por sus ideas revolucionarias, nos dio la respuesta más perturbadora y esclarecedora de la historia. Pero antes de continuar, déjame preguntarte, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es ahí donde estás? Me encanta saber que tenemos una comunidad global reflexionando sobre estas ideas que han transformado el mundo. Si estás viendo esto desde tu celular, por favor dale un like ahora mismo. Esto ayuda muchísimo a que el algoritmo lleve este contenido a más personas que necesitan escuchar estas verdades. Y si conoces a alguien que debería entender la verdadera realidad sobre estos temas, comparte este video con esa persona. El conocimiento que cambia vidas debe ser compartido. La influencia de Spinoza en el pensamiento moderno ha sido tan profunda que muchos no se dan cuenta de cuánto le debemos. Cuando Voltaire escribía sus críticas mordaces contra la religión institucional, estaba siguiendo el camino que Spinoza había trazado un siglo antes. Cuando los ilustrados defendían la tolerancia religiosa, estaban aplicando principios spinozianos. Cuando se estableció la separación entre Iglesia y Estado, se estaba materializando una idea que Spinoza había desarrollado en su tratado teológico-político. Pero la influencia de Spinoza fue mucho más allá de la política. Su método de análisis racional de los textos sagrados fundó lo que hoy conocemos como crítica bíblica moderna. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sabemos que el Pentateuco no fue escrito por Moisés? ¿O cómo descubrimos que muchos libros bíblicos tienen múltiples autores? Todo esto comenzó con Spinoza. En las universidades alemanas del siglo XVIII y XIX, una escuela completa de pensadores desarrolló lo que Spinoza había iniciado. Friedrich Schleiermacher, David Friedrich Strauss, Julius Wellhausen, todos ellos construyeron sobre los cimientos que Spinoza había establecido, aplicaron su método de análisis histórico crítico y descubrieron capas de composición, influencias políticas, interpolaciones tardías y construcciones teológicas que habían sido presentadas como revelación divina directa. Pero ¿sabes qué es lo más fascinante? Mientras estos académicos alemanes revolucionaban la comprensión bíblica en las universidades, las iglesias seguían predicando como si nada hubiera cambiado. Era como si existieran dos mundos paralelos: el mundo del conocimiento académico y el mundo de la fe popular. Spinoza había predicho exactamente esto, que las instituciones religiosas resistirían cualquier verdad que amenazara su poder. El desarrollo de la psicología moderna también debe mucho a Spinoza. Cuando Sigmund Freud escribió El futuro de una ilusión y Moisés y la religión monoteísta, estaba aplicando insights fundamentalmente spinozianos. Freud vio en la religión lo que Spinoza había identificado: un mecanismo psicológico basado en el miedo, la culpa y la dependencia, la necesidad humana de una figura paterna autoritaria, la proyección de deseos y miedos en entidades sobrenaturales, la religión como neurosis colectiva. Todo esto tiene sus raíces en la comprensión spinoziana de la superstición. Carl Jung, aunque tomó un camino diferente, también siguió una intuición spinoziana fundamental: que lo sagrado es una experiencia humana natural que debe ser comprendida simbólicamente, no literalmente. Jung
vio en los símbolos religiosos expresiones del inconsciente colectivo, pero esto no estaba muy lejos de ver en ellos, como Spinoza, expresiones de verdades naturales codificadas en lenguaje metafórico. ¿Y qué decir de la teología de la liberación? Cuando Gustavo Gutiérrez y Leonardo Boff hablaban de un Jesús liberador que se había preocupado por los pobres y oprimidos, y cuando criticaban una iglesia que se había aliado con los poderosos, estaban redescubriendo exactamente lo que Spinoza había señalado 3 siglos antes: la contradicción entre el mensaje original de libertad y la institución de control. Los movimientos espirituales contemporáneos que buscan una conexión directa con lo divino, sin intermediarios institucionales, también están siguiendo intuiciones profundamente spinozianas. Desde el movimiento New Age hasta las corrientes de mindfulness secular, desde la meditación budista occidentalizada hasta las prácticas chamánicas urbanas, todos estos fenómenos reflejan una búsqueda que Spinoza había articulado filosóficamente: el acceso directo a la experiencia trascendente a través de la razón, la intuición y la práctica personal. Pero quizás la influencia más profunda de Spinoza sea una que raramente se reconoce: su impacto en la forma moderna de entender la individualidad y la autonomía moral. Cuando defendemos el derecho de cada persona a pensar por sí misma, a formar sus propias convicciones éticas, a cuestionar autoridades, estamos viviendo en un mundo que Spinoza ayudó a crear. La idea misma de que cada individuo tiene la capacidad y el derecho de acceder directamente a la verdad es fundamentalmente spinoziana. La relevancia actual: Jesús, Spinoza y nosotros. Ahora viene la pregunta crucial: ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Vivimos en una época fascinante donde podemos ver exactamente los mismos patrones que Spinoza identificó hace más de 350 años. La crisis de la religión institucional contemporánea no es accidental. Es el resultado inevitable de contradicciones que han estado ahí desde el principio. ¿Te has fijado en las estadísticas? En Europa, las iglesias se vacían cada domingo un poco más. En Estados Unidos, la categoría de nones, personas sin afiliación religiosa, es el grupo de más rápido crecimiento. En América Latina, el catolicismo pierde fieles masivamente hacia el protestantismo, pero el protestantismo también comienza a perder hacia la espiritualidad no institucional o directamente hacia el agnosticismo. ¿Qué está pasando? Spinoza lo había predicho. Había dicho que cuando las personas desarrollaran su capacidad de pensar críticamente, cuando tuvieran acceso a la educación y a la información, cuando pudieran comparar diferentes tradiciones y perspectivas, inevitablemente comenzarían a cuestionar los sistemas de autoridad religiosa que dependían de la ignorancia y el miedo. Pero hay algo más profundo ocurriendo. Los escándalos que han sacudido a las instituciones religiosas en las últimas décadas no son simplemente aberraciones individuales, son síntomas de algo estructural que Spinoza había identificado. Cuando se concentra poder espiritual en una jerarquía humana, cuando se crea una casta especial de intermediarios entre lo humano y lo divino, cuando se establece que ciertas personas tienen acceso privilegiado a la verdad sagrada, se crean inevitablemente las condiciones para el abuso. ¿Recuerdas la famosa frase de Lord Acton? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Spinoza había entendido esto aplicado específicamente al poder religioso. Cuando alguien puede decir, hablo en nombre de Dios, y la gente está condicionada a no cuestionar esa autoridad, se abre la puerta a todo tipo de manipulación. Los casos de abuso sexual en la Iglesia Católica, los escándalos financieros en las megaiglesias evangélicas, la manipulación política de líderes religiosos, todo esto confirma lo que Spinoza había advertido: que la religión institucional tiende a corromperse porque se basa en una premisa falsa, la premisa de que algunas personas tienen acceso especial a lo divino y otras no. Pero mira lo que está pasando al mismo tiempo. Nunca en la historia humana ha habido tanta gente buscando espiritualidad fuera de las instituciones tradicionales.
librerías llenas de textos sobre mindfulness, meditación, filosofías orientales, sabiduría indígena, psicología transpersonal, aplicaciones de meditación con millones de usuarios. Retiros espirituales que se llenan sin estar asociados a ninguna religión específica. Comunidades online donde las personas exploran juntas preguntas existenciales profundas sin necesidad de dogmas o autoridades externas. ¿Qué es esto sino exactamente lo que Spinoza había previsto? La búsqueda humana natural de conexión con algo más grande que nosotros mismos, pero liberada de las estructuras de control que las instituciones habían construido alrededor de esta búsqueda. Y aquí viene algo fascinante. Cuando las personas comienzan a explorar la espiritualidad de manera autónoma, cuando leen los textos sagrados sin la mediación de autoridades institucionales, cuando practican la meditación o la contemplación directamente, ¿sabes qué descubren? Descubren exactamente lo que Spinoza había dicho, que lo sagrado es accesible directamente, que la experiencia espiritual auténtica es liberadora, no opresiva, que la conexión con lo divino produce alegría, no miedo. Pero también descubren algo más, que el mensaje original de figuras como Jesús era mucho más radical y liberador de lo que las instituciones habían enseñado. Cuando lees los evangelios sin la mediación de 2000 años de interpretación institucional, ¿qué encuentras? Encuentras a alguien que constantemente desafía las autoridades religiosas de su tiempo, que se relaciona directamente con personas consideradas impuras o pecadoras, que habla de un reino de los cielos que está aquí y ahora disponible para cualquiera que tenga ojos para ver. Los nuevos fariseos del siglo XXI son fáciles de identificar si sabes qué buscar. Son aquellos líderes religiosos que viven en la opulencia mientras predican la renuncia a sus seguidores. Son aquellos que usan el miedo al castigo divino para controlar comportamiento. Son aquellos que afirman tener acceso exclusivo a la verdad de Dios. Son aquellos que construyen imperios mediáticos y financieros basados en la fe de las personas. La teología de la prosperidad es quizás el ejemplo más claro de cómo la religión puede ser distorsionada para servir a intereses de poder y riqueza. Cuando un predicador te dice que Dios quiere que seas rico, pero para ello debes sembrar una semilla financiera en su ministerio, ¿qué está pasando? Está pasando exactamente lo que Spinoza había denunciado, la manipulación de la esperanza y el miedo religioso para beneficio personal. Pero no pensemos que esto es solo un problema de ciertos sectores del cristianismo. En todas las tradiciones religiosas podemos encontrar ejemplos de líderes que han construido poder personal basado en afirmaciones de autoridad espiritual especial, gurús que abusan sexualmente de sus discípulos, líderes budistas que viven en lujo mientras predican desapego, rabinos que utilizan su posición para ganar poder político, imanes que justifican la opresión en nombre de la voluntad divina. El patrón es siempre el mismo. Alguien afirma tener acceso especial a la verdad sagrada, establece una relación de dependencia con sus seguidores y utiliza esa posición para beneficio personal. Spinoza había identificado este patrón como la esencia de la superstición organizada y había mostrado que la única defensa contra él es el desarrollo de la capacidad individual de pensar críticamente y acceder directamente a la experiencia espiritual. Entonces, ¿cuál es el camino hacia la libertad espiritual en el siglo XXI? Spinoza nos dio las herramientas, pero depende de nosotros utilizarlas. Primero, desarrollar la capacidad de pensamiento crítico aplicada a las cuestiones espirituales. Esto significa aprender a distinguir entre experiencia auténtica y manipulación emocional, entre sabiduría genuina y autoridad autoimpuesta, entre amor incondicional y control disfrazado de cuidado. Segundo, cultivar la capacidad de acceso directo a la experiencia trascendente. Esto puede incluir prácticas como la meditación, la contemplación, el estudio directo de textos sagrados de diferentes tradiciones, el tiempo en la naturaleza,
la práctica artística como forma de conexión con lo sagrado, o cualquier otra práctica que te conecte con algo más grande que tu ego individual. Tercero, desarrollar una ética personal basada en la razón y la compasión, no en el miedo y la obediencia. Esto significa preguntarse constantemente, ¿estas acciones expresan amor o miedo? ¿Esta decisión me acerca a mi naturaleza más auténtica o me aleja de ella? ¿Estoy actuando desde la sabiduría o desde la programación social? Cuarto, mantener siempre la humildad intelectual. Spinoza era extraordinariamente seguro de su método, pero extraordinariamente humilde sobre las conclusiones últimas. Sabía que nuestro conocimiento siempre es parcial, que siempre hay más que aprender, que la verdad es más grande que cualquier formulación humana de ella. Y quinto, recordar que la libertad espiritual no es un destino, es un proceso. No se trata de llegar a un punto donde ya no necesitamos crecer, sino de mantener siempre viva la capacidad de cuestionar, aprender, crecer y evolucionar. Hemos llegado al final de esta jornada extraordinaria por la mente de uno de los más grandes genios de la humanidad. Spinoza nos mostró algo que cambió para siempre nuestra comprensión de la religión. Jesús predicaba la libertad del espíritu, el amor incondicional, la conexión directa con lo divino. La Iglesia construyó jerarquías, dogmas, miedos y sistemas de control. Esta no es solo una observación histórica, es una invitación a nuestra propia liberación espiritual. Pero ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que esta conversación que hemos tenido aquí, esta capacidad de cuestionar, de analizar, de pensar críticamente sobre temas sagrados, solo es posible porque personas como Spinoza pagaron un precio terrible por abrir estos caminos. Cuando fue excomulgado de la comunidad judía de Ámsterdam en 1656, cuando se convirtió en un paria social, cuando tuvo que ganarse la vida puliendo lentes mientras desarrollaba su filosofía revolucionaria, estaba abriendo un espacio de libertad intelectual del que nosotros somos beneficiarios directos. Imaginen el coraje que se necesitaba en el siglo XVII para escribir que los milagros bíblicos podían ser explicados naturalmente, que los profetas no habían recibido revelaciones sobrenaturales, sino que habían sido personas con imaginación particularmente vívida y sensibilidad social, que los textos sagrados habían sido escritos por seres humanos con motivaciones políticas y sociales específicas. En una época donde la Inquisición seguía activa, donde el pensamiento heterodoxo podía costarte la vida, Spinoza eligió la verdad sobre la seguridad. Y no lo hizo por rebeldía adolescente o por resentimiento personal. Lo hizo porque había visto algo que no podía dejar de ver, que la búsqueda humana de lo sagrado era demasiado importante para ser dejada en manos de instituciones que la habían corrompido para sus propios fines. Lo hizo porque amaba tanto la religión auténtica que no podía tolerar ver cómo había sido distorsionada. La pregunta que nos queda no es si debemos o no tener fe, sino qué tipo de fe elegimos. ¿Aquella que nos libera o aquella que nos aprisiona? ¿Aquella que nos conecta con nuestra naturaleza divina o aquella que nos hace dependientes de autoridades externas? ¿Aquella que nos invita a crecer y cuestionar o aquella que nos pide obedecer sin pensar? Y aquí viene algo crucial que debemos entender. Esta no es una batalla contra la religión, es una batalla por la religión auténtica. Spinoza no era un ateo militante, era un místico radical. No quería destruir la experiencia espiritual humana, quería liberarla de las cadenas que la habían aprisionado. Su crítica a las instituciones religiosas venía desde un amor profundo por lo que la religión podía ser cuando era auténtica. ¿Recuerdas cómo comenzamos este viaje? Hablando de un hombre que caminaba por las calles de Jerusalén, predicando que la verdad nos liberaría. Ese hombre había dicho también, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles han sido los frutos del cristianismo institucional?
cruzadas, inquisiciones, guerras religiosas, opresión de la mujer, persecución de científicos, acumulación de riqueza mientras se predicaba pobreza, alianzas con dictadores mientras se hablaba de justicia. ¿Cuáles han sido los frutos del pensamiento espinociano? Tolerancia religiosa, separación de iglesia y Estado, libertad de conciencia, crítica bíblica científica, comprensión psicológica de la religión, movimientos de liberación espiritual, democratización del acceso a lo sagrado. No estoy diciendo que todo lo que vino después de Spinoza haya sido perfecto o que no haya habido excesos en la crítica a la religión. Pero sí estoy diciendo que la línea de pensamiento que él inició nos ha acercado más al espíritu auténtico del mensaje original de Jesús que 1500 años de teología institucional. Y esto nos lleva a una conclusión sorprendente. Quizás los verdaderos herederos del mensaje de Jesús no son aquellos que afirman seguirlo institucionalmente, sino aquellos que, como Spinoza, tienen el coraje de cuestionar las estructuras de poder que se han construido en su nombre. Quizás los verdaderos cristianos son aquellos que, sin necesariamente usar ese nombre, viven los valores de amor, justicia, compasión y libertad que Jesús encarnó. Spinoza nos enseñó que la verdad no necesita ser defendida con violencia, que la experiencia auténtica de lo sagrado no necesita ser impuesta por autoridad externa, que el amor genuino no necesita ser comprado con obediencia. Nos enseñó que cada ser humano tiene acceso directo a lo divino, que la razón y la espiritualidad no son enemigas, sino aliadas, que la libertad no es el enemigo de la religión, sino su expresión más auténtica. La revolución espiritual que Jesús inició no ha terminado. Quizás esté apenas comenzando en cada uno de nosotros, que tenemos el coraje de cuestionar, de pensar, de elegir la libertad sobre la obediencia ciega. Cada vez que alguien se atreve a leer un texto sagrado con su propia mente, cada vez que alguien practica la meditación sin necesidad de un intermediario, cada vez que alguien vive una ética basada en el amor y la razón en lugar del miedo y la autoridad, la visión de Spinoza se hace realidad un poco más. Si este contenido ha tocado algo en ti, si ha despertado cuestionamientos que quizás nunca te habías permitido hacer, entonces el mensaje ha llegado a su destino. La libertad espiritual no es un destino, es una jornada. Y esa jornada comienza con una sola pregunta: ¿qué creo realmente? ¿Y por qué? Pero no te quedes solo con esta reflexión. Como te dije al principio, el conocimiento que cambia vidas debe ser compartido. Si conoces a alguien que está luchando con estas preguntas, alguien que se siente atrapado entre la necesidad de espiritualidad y el rechazo a la manipulación religiosa, comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita escuchar para comenzar su propio camino hacia la libertad espiritual. La comunidad de buscadores de verdad que estamos construyendo aquí trasciende fronteras geográficas, religiosas y culturales. Desde cualquier país que nos estés viendo, a cualquier hora que sea para ti, eres parte de esta conversación global sobre las preguntas más importantes de la existencia humana. Spinoza pagó un precio alto por su honestidad intelectual, pero nos dejó el mayor regalo: la coraje de pensar por nosotros mismos, de cuestionar autoridades, de buscar la verdad incluso cuando nos incomoda. Jesús nos enseñó que la verdad nos libertará. Spinoza nos mostró que esa libertad comienza cuando tenemos el coraje de cuestionar incluso aquello que consideramos más sagrado. La próxima vez que alguien te diga que debes creer algo sin cuestionarlo, recuerda a Spinoza. La próxima vez que alguien afirme tener acceso exclusivo a la verdad divina, recuerda a Jesús y cómo desafió a los fariseos de su tiempo. Y la próxima vez que sientas miedo de hacer una pregunta sobre temas espirituales, recuerda que esa pregunta puede ser el primer paso hacia tu propia liberación. Gracias por acompañarme en esta reflexión profunda sobre uno de los pensadores más valientes y visionarios de la historia humana. Hasta la próxima jornada por el universo de las ideas que transforman el mundo.